Se nos pide que resolvamos la desigualdad racional. Expresa la solución usando desigualdades y notación de intervalos. También graficaremos la solución en la recta numérica para resolver una desigualdad racional. El primer paso es factorizar el número y denominador, que en nuestro caso ya está hecho. Tenemos factores lineales. Paso 2. Determinamos los ceros del número y el denominador. Hacemos esto igualando el número y el denominador a 0 y resolver para x. Para encontrar el cero del número, igualamos x más 7 a 0 y resolvemos para x restando 7. En ambos lados, tenemos x es igual a menos 7. Para encontrar el cero del denominador, igualamos x menos 5 a 0 y resolvemos para x, lo que da si x es igual a más 5. Paso 3. Trazamos el ceros en la recta numérica. Los ceros del denominador son siempre puntos abiertos. Los ceros del número son puntos abiertos o cerrados basados en símbolo de desigualdad original. En nuestro caso, el cero del denominador es 5. Con este valor, tenemos una división por 0, que no está definido, por lo que hacemos que un punto abierto en x sea igual a más 5. A continuación, el cero del número es menos 7. Porque la desigualdad original es mayor que igual a debido a la parte igual, hacemos un punto cercano en x es igual a menos 7. En x es igual a menos 7. La fracción de la izquierda es igual a 0, y porque 0 es mayor que o igual a 0 es verdadero. Hacemos un punto cercano que indica este valor es una solución. Observe estos tres puntos. Divida la recta numérica en tres subintervalos, uno a la izquierda, otro en el centro y otro a la derecha. El último paso es probar cada intervalo para ver si todos los valores en el intervalo satisfacen la desigualdad. Para ello, seleccionamos probar valores en cada intervalo. Si el valor de la prueba es verdadero, todo el intervalo es verdadero y forma parte de la solución. Si el valor de la prueba es falso, todo el intervalo es falso y no forma parte de la solución. Sigamos y elijamos los valores de prueba. Usemos que x es igual a negativo 8, x es igual a 0 y x es igual a 6. Así que cuando x es igual a menos 8, la n materia es menos 8 más 7 o menos 1. El denominador es menos 8 menos 5, que es menos 13. Esto se simplifica a positivo una decimotercera y una decimotercera. Mayor o igual a 0 es verdadero y, por lo tanto, todo el intervalo de la izquierda es verdadero. Sigamos y grafiquemos el intervalo x, menor o igual a menos 7 es parte de la solución a la desigualdad racional. Y ahora probemos que x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, el número es 7, el denominador es menos 5. Esto nos da menos 7 quintos. Menos 7 quintos más que 0 es en realidad falso. Menos 7 quintos no es mayor o igual a 0 y, por lo tanto, todo el intervalo en el medio es falso y no sombreamos ese intervalo. Y ahora, a continuación, comprobamos que x es igual a 6. En x es igual a 6. El número es 13. El denominador es positivo. 1,13 mayor que o igual a 0 es cierto. Y, por lo tanto, todo el intervalo de la derecha es verdadero. Graficamos el intervalo donde x es mayor que 5 más. Ahora que tenemos el gráfica de la solución, expresemos la solución usando desigualdades y notación de intervalos usando desigualdades a la izquierda, tenemos x menor que o igual a menos 7. O x mayor que positivo 5 a la derecha. Uso de la notación de intervalos a la izquierda, tenemos el intervalo desde el negativo de infinito a menos 7 porque menos 7 está en el intervalo, utilizamos una unión entre corchetes. A la derecha tenemos el intervalo abierto de 5 a infinito. Espero que te haya resultado útil.